Listo. Corre cámara. Yo creo que dale nomás, María. Sí. Perfecto. Ok, entonces voy a compartir pantalla. Bien. Entonces, bueno, voy a comenzar con la presentación que he preparado para ustedes, que he titulado Terapia psicodélica, una nueva era en psiquiatría. Quería contarles, para comenzar, un poco de mi background académico y profesional, para poder entender desde dónde viene esta motivación mía de conocer y formarme en terapia psicodélica. Como ustedes saben, yo soy psiquiatra de adultos y después de unos años trabajando como psiquiatra, me di cuenta de que me gustaba mucho la terapia en adicciones y me fui a formar a King's College London, donde hice un magíster en el tema. Y ahí en ese magíster yo pude dar como rienda suelta un poco a una inquietud mía personal que venía de muchos años antes. En este máster que yo hice en Inglaterra, me dediqué a estudiar principalmente psicodélico. Y así fue como mi tesis la hice en LSD y su uso en microdosis. Pero además estudié bastante de psilocibina y de hongos mágicos. Además de todo el contexto de las drogas y todo lo que ustedes conocen que tiene que ver con cómo muchas sustancias que tenemos ilegalizadas no se condicen con su potencial de daño, dentro de los cuales los psicodélicos están o son parte. Entonces, luego de darme cuenta de que los psicodélicos venían de vuelta a la psiquiatría, ya les voy a contar por qué digo esto, decidí ser terapeuta psicodélica y empezó mi deseo. Y así fue como hice, como primera etapa, una formación en terapia integradora humanista en Barcelona. Y por eso me fui a vivir a España. Estando allá, bueno, esto ha siguió creciendo mi intención de ser terapeuta psicodélica, porque estoy convencida del potencial terapéutico de estas sustancias. Y actualmente he llegado a matricularme en una formación de terapia psicodélica que dura 3 años, en la cual estoy en el primer año. Entonces, bueno, para comenzar, les voy a pedir que abran este enlace a través del código QR, si les es más fácil, o si no, que entren a Slido y coloquen este código, o a través del enlace que les coloqué en el chat de Zoom o de WhatsApp. ¿Ya? ¿Entraron? Sí. Ok. Voy a parar de compartir aquí un poquito. Para entrar a... Para entrar a Slido. ¿Están dentro? Sí. Sí, hay que poner el nombre y ahí entramos. Sí. Claro. Pero hay unas Entonces, preguntas, las contestamos. Ah, ¿Las contestamos? cuéntenme si les aparece la primera pregunta. ¿La logran ver? Sí. En una palabra, esa. Sí. En una palabra, ¿qué se viene a tu mente frente a la palabra psicodélico? Lo escriben ahí. Alucinaciones, alucinógenos, mágico, Hoffman, fiesta. Alucinación, locura. Se me repitió. Pero alucinación sí, no, parece ahí que sale de nuevo la misma Y sale de pregunta. nuevo. Pero dice Sí. abajo sent. Ya Sí. la mandaste. arrete, ok. Bien. Entonces ahora vamos a pasar a la segunda pregunta. Ya. En una escala de 1 a 7, ¿cuán bien entiendes este tema? Hola. Hola. La, Ah,
Para los que están llegando, estamos haciendo una encuesta que está colocada en el chat de Zoom o en el chat de WhatsApp. Puedes hacer clic ahí e ingresar y empezar a responder. Bien, entonces el 40% dice 1, casi nada. El Perdón, promedio- no me aparece. Porque No. como llegué después, no tengo la encuesta. ¿No En el pudiste chat de entrar? WhatsApp, claro. En el WhatsApp, Carola. Métete Está en el métete WhatsApp a de través acá. del teléfono. Y en el WhatsApp está. Bien. Entonces ahora vamos a pasar a la tercera. Y vamos a comenzar estas preguntas. ¿Los psicodélicos son un descubrimiento reciente? No me aparece nada, María. No aparece nada. A mí sí. A O mí sea, sí. me parece que hay que poner el nombre de nuevo. Sí, tienen que colocar el nombre y volver a entrar para poder votar. ¿Cómo? El Ay, 83% dice no. ¿Ok? no sé cómo hacerlo. No me El sale. 100% María. dice no. Bien, No los sé 8. 10, 90% y 10% dice que sí. No, Bueno, yo- gana el yo no, de me todas fui- maneras. Me fui a la cresta. Yo No, también. no me No, aparece nada. La brecha tecnológica, la brecha tecnológica. No, me Dos votó. y voto. No, nada. Ahí, ya, lo cerré y lo volví a Ok. abrir y ahí está. Ok, y ahora vamos a pasar a la segunda. ¿Los De ahí salió. psicodélicos son peligrosos? ¿Sí, no? O en escasas circunstancias pueden serlo. Ay, 100% en escasas circunstancias. Ah, se movió la cosa. Ahí está, peleadísimo. 50% dice que en escasas circunstancias y 42% dice que sí. Un 8% dice que no. Ok. Y la última. Los psicodélicos son adictivos, muy relacionado con nuestra área. ¿Sí o ¿Son no? adictivos? ¿Tienen potencial adictivo o son adictivos? Tienen potencial adictivo. Producen adicción. Producen adicción. ¿pueden producir? Yo y la Mónica somos, Pueden yo y la producir. Mónica somos de la Mónica somos del Pueden del mismo producir saco. Las disidencias, pucha. Incidencia. 34 sí, 56 no. Ok, bien. 50 y 50, ya. Bien. Entonces ahora voy a volver a compartir. ¿Nos salimos pantallita. nomás del slito? Sí, hemos terminado. Muy interesante. Yo me salté como 2 que no pude contestar. Ok. Entonces ahora hemos pasado por la encuestita. Oye, uno hacía un PowerPoint todo picante, ¿eh? Y ahora miren lo que estamos. Sí, no, está buenísimo. Ok. ¿Dónde quedó el papel craft? Bueno, La hoy día vamos a diapositiva. hablar de los principales temas van a ser qué es un psicodélico, historia de la terapia psicodélica, el renacimiento de los psicodélicos, las particularidades de la terapia psicodélica, cómo es la terapia psicodélica, algunas reflexiones finales y luego, preguntas y respuestas. Bien, comenzamos entonces por qué es un psicodélico. ¿Se ve esta barra que tengo acá yo del Zoom? No. Ok, bien. Entonces, el término psicodélico es un término que viene del griego que trae dos raíces, psique y delos. Psique es alma, aliento o mente en griego antiguo, y delos es que salta a la vista, evidente o manifiesto. Por lo tanto, un psicodélico es traducido al castellano como una manifestación de la mente. Este término fue acuñado por Humphrey Osmond en 1956 ante la Academia de Ciencias de Nueva York. ¿Okay? Él era un psiquiatra inglés. Los psicodélicos tienen una historia ancestral. Los seres humanos hemos buscado modificar nuestra conciencia de tiempos milenarios. Y en general su uso ha sido altamente ritualizado y considerado sagrado por culturas ancestrales y pueblos originarios. Como comentaba recién Gregorio, dentro de los fines principales ha estado los fines médicos o de curación y también algunos fines adivinatorios, llevados siempre a cabo por algún tipo de guía entrenado, que era un curandero o chamán.
no todas las personas tenían acceso a los psicodélicos. Los psicodélicos eran manejados y administrados por este tipo de personas como María Sabina, a quien tenemos acá abajo con unas flores en su mano, que era una curandera mazateca muy, muy importante en la historia de la terapia psicodélica. Ellos tienen en general, los curanderos o los chamanes tienen un linaje que heredan a través de sus familiares, generalmente el padre o la madre, y a través se transforman en curanderos a través de un proceso de preparación y de enfrentamiento a algunos planos o espíritus superiores. Entonces, estas sustancias no eran usadas por cualquiera, sino que por estas personas especialmente entrenadas y calificadas y veneradas en la comunidad para poder entender cosas, sanarse, y también incluso usos algunas veces un poco más recreativos. Entonces así tenemos una historia del peyote en Mesoamérica y también del San Pedro en los Andes, desde Ecuador, Bolivia, Perú, Chile, los hongos y la salvia en México. Como les decía, María Sabina era una curandera que usaba hongos, la ayahuasca en toda la cuenca del Amazonas. Acá tengo arriba una foto donde ustedes pueden ver cómo se está preparando la decocción de la ayahuasca, que es una mezcla de una liana con un arbusto, con las hojas de un arbusto. Las hojas contienen la DMT y la liana contiene la armalina, que es un IMAO, un inhibidor de la monoaminoxidasa. Y la iboga en África, aquí tenemos una mujer curandera también al otro lado, en un ritual africano. La cannabis, que también a veces se considera como un psicodélico en Asia e India, y también el derivado del ergot en los misterios eleusinos, en la antigua Grecia. Hay evidencia de que lo que se habría usado en esas ceremonias muy, muy importantes era un derivado del ergot, o sea, un pariente del LSD. Entonces, un poco para contarles la farmacología de los psicodélicos muy a grandes rasgos, porque este tema es muy gigante. Yo traté de hacer... María, ¿podemos interrumpir? Sí. Pero, ¿qué es lo que define a un psicodélico y por qué la marihuana está incluida para algunos? ¿Por qué la marihuana podría ser un psicodélico? ¿Por qué unos sí son psicodélicos, otros no? A ver, en cuanto a la farmacología, lo que define a un psicodélico desde el punto de vista farmacológico es esta acción en el receptor 5-HT2A, ¿ya? La cannabis no actúa en ese receptor y en estricto rigor no es un psicodélico, pero para algunas personas, como tiene una capacidad en ciertos contextos de expresar aspectos de la mente que no tienes acceso en condiciones normales, podría serlo. Yo no la he visto tan incluida en clasificaciones oficiales, pero a veces sí aparece ahí como metida. Yo diría que no, para mí no es un psicodélico, ¿ya? Entonces, como decía, el efecto principal, farmacológicamente hablando, es este receptor, el 5-HT2A, a pesar de que tiene acción en otros receptores también, ¿ya? Los psicodélicos no tienen evidencia de desarrollo de dependencia física ni psicológica, por esta razón, porque no actúan en la vía dopaminérgica mesolímbica, ¿ya? No activan el sistema de la recompensa, y de hecho se produce un rápido desarrollo de tolerancia, pero no la tolerancia que conocemos en las sustancias que activan el sistema de la recompensa, sino que una tolerancia en la cual no hay efecto ninguno, a pesar de la redosificación y del aumento de dosis. Esto se produce porque el receptor de serotonina queda bloqueado por un par de días y por un tiempo, además del hecho de que muchas de estas experiencias no son placenteras o se viven con algún grado de disconfort o distrés, ¿ya? En cuanto a los mecanismos por los cuales los psicodélicos ejercen su función, voy a hablar también muy genéricamente, muy superficialmente, pero me pareció importante para poder entender cómo funcionan, cómo es un mecanismo de acción tan sofisticado. Aquí tenemos un diagrama que muestra cómo la psilocibina, que es el compuesto o la prodroga que se encuentra en los hongos mágicos, el LSD y la DMT, actúan en el receptor 5-HT2A, que lo tienen acá con los puntitos de color naranjo, en neuronas piramidales que están en zonas profundas de la corteza, de la corteza cerebral, en las capas 5 y 6, y la activación de estos receptores induce la liberación de glutamato. Acá los vemos con los puntos azules. El glutamato se une a los receptores NMDA o los AMPA, y también por estimulación directa van a producir una liberación de BDNF,
que es un factor de crecimiento derivado del cerebro. Ese es el nombre técnico, pero que en palabras simples es un factor que hace que las neuronas se regeneren. En cuanto a los efectos neurobiológicos ya más directamente, los psicodélicos tienen un efecto en la neuroplasticidad cerebral, ¿ya? Y esto se ha ido entendiendo en los últimos años gracias a las investigaciones de neuroimágenes y de los ensayos clínicos que se han podido hacer desde los 90 en adelante. Los psicodélicos aumentan la flexibilidad cerebral y eso es como el mecanismo más importante y como que yo quiero que ustedes salgan con ese concepto. Son fármacos extremadamente sofisticados que remodelan el cerebro en las zonas donde hay daño. A nivel neurobiológico estamos hablando. Hay evidencia de que psilocibina, LSD y ayahuasca producen una desintegración y una posterior desegregación, que voy a explicar lo que significa, hacia un funcionamiento normal. Normalmente nosotros tenemos la conciencia del yo a través del funcionamiento de una red neuronal que es la Default Mode Network, o la red de funcionamiento por defecto, que nos da la conciencia de nosotros mismos, básicamente. Los psicodélicos lo que hacen es, durante la experiencia psicodélica, desintegran esta red, o sea, alteran su cableo o su descarga, y luego durante la experiencia hacen que se reintegren, o sea, la bajan y luego la reconectan. Y esto sería como un mecanismo de reseteo. Durante la experiencia con psicodélicos también hay evidencia que hay una disminución del flujo sanguíneo en lóbulos temporales, incluyendo la amígdala, y posterior a ello hay un nuevo aumento de la actividad, similar a lo que pasa con la Default Mode Network, y esto indica que hay una tendencia del cerebro o una facilidad del cerebro para ser más flexible, ¿ok? Esto es totalmente distinto al efecto que nosotros conocemos de los antidepresivos serotoninérgicos, que sabemos que bajan la reactividad de esta zona. Aquí tenemos también un poco de datos de sobre ketamina, que hace un poco lo mismo, a pesar de que en estricto rigor no es un psicodélico completamente, pero sí tiene un efecto psicodélico, y interrumpe los circuitos cerebrales anormales, en los que subyace el pensamiento represivo y las rumiaciones, por ejemplo. Y como les decía, hay un aumento en los niveles de glutamato y la sinaptogénesis. Acá hay una imagen donde se ve la disminución de la actividad de la corteza cerebral inducida por psilocibina. Y aquí en otro paper muy interesante donde se explica que a nivel de las neuronas hay un aumento en la formación de neuritas, o sea, de axones y dendritas, un aumento en la densidad de las espinas y hay sinaptogénesis. O sea, esto es como que le da una nueva vida a las neuronas y las hace reconectarse. ¿Ok? Todo esto es a nivel neurobiológico. Esto es lo que hablaba un poco del aumento de la integración bajo un psicodélico. En este estudio del 2019 de este grupo de Imperial College, se muestra que en condiciones de placebo, las zonas cerebrales que son las zonas de color, por ejemplo, todos los puntos morados son una zona cerebral, como ustedes ven la amarilla, la roja, están más o menos cableadas, tienen algo de conectividad entre sí, pero bajo el efecto psicodélico la conexión entre ellas aumenta de forma masiva. ¿Ok? Entonces, bueno, yo aquí me pareció interesante colocar algunos psicodélicos para demostrar que hay sustancias que son naturales y hay otras que son semisintéticas y sintéticas. Por ejemplo, como decía, la ayahuasca, el San Pedro, los hongos la Salvia divinorum son plantas consideradas plantas sagradas, que están en la naturaleza, y otros semisintéticos como por ejemplo el LSD, que viene del ergot, y otros ya más sintéticos completamente como el 5-MeO-DMT, los DOX, los 2CX y otros. ¿Ya? El MDMA lo coloqué abajo, si ustedes se fijan, y la ketamina, porque si bien son considerados dentro de la familia de psicodélicos, tienen un mecanismo de acción un poco distinto, y si bien comparten algunas de las características de este grupo. ¿Ok? Entonces, en cuanto a los efectos psicológicos, veíamos cómo hay un recableado del cerebro, ¿cierto? Pero durante la experiencia psicodélica se produce una profunda alteración en la percepción, cambios en la percepción, especialmente en el sistema visual, y por eso es muy común, y ustedes, la mayoría habló de alucinaciones, ¿cierto? Se ven figuras, polígonos de colores, la experiencia interna que se vive puede ser parecida a un sueño, ¿ya? Puede haber sinestesia, que es la unión de diferentes sentidos o percepción.
de dos sentidos al mismo tiempo, como que se cambia o se confunde a lo usual, el tiempo se altera, hay insights acerca de la propia vida, hay acceso a memorias y emociones reprimidas, hay muchas veces reconexión emocional con abreacción o catarsis. Y aquí viene lo más importante que producen los psicodélicos y que de hecho que es uno de los objetivos de la terapia psicodélica, que es poder experimentar o que el paciente experimente las experiencias cumbre o las experiencias místicas. Estas experiencias, Claudio Naranjo las define como momentos en que se descubre o contacta con valores esenciales. Pero para decirlo como más específicamente qué es lo que ocurre, son experiencias que tienen un sentido personal, interpersonal y existencial profundo de unidad o interconexión. Y en general, en estas experiencias hay una sensación de disolución del ego. Como que tú ya no eres tú, dejas de ser tú y eres parte del todo. Y estas experiencias son tan importantes porque se han relacionado con el efecto terapéutico de los psicodélicos. Cuando se alcanzan las experiencias cumbre o las experiencias místicas, hay mayores transformaciones de la personalidad, hay más alivio de la depresión, más alivio de las adicciones, etc. Se cree que esto tiene que ver con lo que hablábamos recién de este recableado del cerebro. Y también tenemos estas experiencias que son desafiantes, que se les llama bad trips o malos viajes, que es un mal concepto. En general es un concepto que no se usa porque se considera en terapia psicodélica que no hay experiencias malas, sino que más bien hay experiencias que son difíciles y desafiantes, pero que adecuadamente integradas pueden llevar también a una transformación positiva. ¿Ok? Si voy muy rápido o necesitan hacerme preguntas, me avisan, por favor. En cuanto a las implicancias terapéuticas, este modelo que considera que una relajación de las creencias mentales puede subyacer al potencial de los psicodélicos, como por ejemplo romper con patrones rígidos acerca de uno mismo o del mundo, permite pensar en que la posibilidad de tratar a varios trastornos psiquiátricos es factible. Entonces, así tenemos como en depresión, tenemos que un rasgo central son las creencias o sesgos negativos. También la depresión resistente a tratamiento, en el TOC, en ansiedad y en depresión, en enfermedades terminales como por ejemplo el cáncer y en adicciones. ¿Ok? Entonces, ahora voy a contarles un poco de la historia de la terapia psicodélica, porque pareciera que los psicodélicos están súper de moda, están apareciendo en los medios, en las películas, ¿cierto? En las series, pero no nos cuentan un poco cuándo comenzó todo esto. María, ¿te puedo hacer una micro pregunta? Sí, por favor. Esas experiencias, o sea, que se puede usar en todos estos otros, en esos cuadros que presentaste ahí, hay como, hay referencia, hay estudios. Vamos a eso. Hay casos. Ahora ya. Sí. Entonces, el desarrollo contemporáneo de la terapia psicodélica se dice que comienza cuando Albert Hoffman sintetiza el LSD-25 en 1938. Esta historia de Albert Hoffman es como una de las historias como más relevantes dentro de la historia de la terapia psicodélica y de los psicodélicos en general, y está rodeada de una serie de eventos un poco mágicos y místicos, como suele suceder en el mundo de los psicodélicos. Pero lo bonito de esta historia es que Albert Hoffman, que era un investigador del laboratorio Sandoz en Suiza, estaba buscando encontrar una sustancia con actividad uterotónica, así lo describe él en su libro, que fuera un fármaco que controlara la hemorragia en las mujeres posparto. Y empezó a estudiar el ergot y encontró esta sustancia, empezó a hacer una serie de moléculas y la número 25 fue el LSD, el cual él 5 años después, en 1943, resintetiza, dice en su libro que por una intuición de que había algo ahí en esa molécula, de que él había descrito que los animales de experimentación tenían unos movimientos especiales, a los 5 años la resintetiza y tiene accidentalmente una ingestión de la sustancia, y Albert Hoffman tiene el primer viaje psicodélico registrado de la historia. O sea, la descubre, la prueba y se lo comenta a su jefe, y comienza toda una época de investigación en el mundo a raíz de eso. Además, Albert Hoffman es muy importante porque también él aísla
identifica y nombra la psilocibina, de estos hongos que yo les cuento que María Sabina usaba en sus sesiones, en sus veladas que le llamaban. Y publicaron cientos de estudios. Se dice que LSD es la sustancia más investigada en el mundo, tiene alrededor de 10.000 estudios. Y esto ocurrió como de forma muy importante hasta 1967. En 1967 ocurre que muchas sustancias se incorporan en la lista 1, en la Convención de Drogas de las Naciones Unidas, y a pesar de que había muy poca evidencia de daño. Una de las razones que yo he leído de lo que he investigado de por qué esto ocurre es porque muchas de estas sustancias se relacionaron con el movimiento de contracultura. Muchos jóvenes estaban en contra de la guerra de Vietnam. Y además de algunos investigadores un poco demasiado entusiastas, diría yo, como Timothy Leary, que empezó a proponer y a abogar por un uso casi indiscriminado de estas sustancias, y se ingresaron en esta categoría, que fue bastante catastrófico, porque desde ahí que la investigación en psicodélicos casi que llegó a cero. No desapareció completamente, pero sí disminuyó mucho, y ha estado ahí hasta ahora, y ha estado renaciendo, pero igual aún con muchas dificultades por el hecho de ser sustancias ilegales. La lista 1 significa que son sustancias que no tienen utilidad médica y que tienen un potencial de daño y dependencia, y ahora vamos a ir viendo el por qué pareciera que esto es bastante erróneo. En cuanto a una muy breve, me pareció interesante como darles el concepto de que la terapia con psicodélicos, o la terapia, más bien la historia de los psicodélicos comienza en 1897, o sea, hace más de 100 años, donde se identifica por primera vez la mescalina. Luego, como les contaba, la síntesis del LSD por Albert Hofmann en el 38, el descubrimiento de sus efectos en el 43, el primer estudio con LSD en el mundo ocurre en 1947, en 1953 se da el primer uso de LSD en terapia psicolítica, que ya les voy a contar lo que significa. Luego, la síntesis de ketamina en el 62, en el año 66, el laboratorio Sandoz, donde trabajaba Albert Hofmann, empieza a disminuir, a parar, a detener la producción de LSD, y en el 70 LSD, psilocibina y mescalina son colocados en la lista 1 en Estados Unidos. ¿Ok? Entonces son como hitos importantes. Aquí vemos en este gráfico cómo en el año 67 se detiene la investigación con psicodélicos y cae abruptamente, hasta renacer un poco en los años 90, como ustedes ven ahí el pic en el año 90. Y estas son fotos de cómo se vendía y cómo se entregaban, cómo era lo que teníamos acceso a los psiquiatras, o los psiquiatras de esa época, de estos fármacos. En el primer caso está indocibina, que es la psilocibina, producida también por Sandoz, y el LSD, que se vendía en comprimidos de 25 microgramos, y también en ampollas. Se usaba también endovenoso. El problema del LSD endovenoso es que se demora bastante en empezar a actuar, se demora más o menos 20 minutos. Entiendo que nunca fue tan popular. Y aquí me parece algo muy interesante compartirles el prospecto del ICID, donde explica cuáles son las indicaciones, cómo se usa, cómo se administra, para qué cuadros puede ser útil. Lo llamativo para mí de todo esto es que nunca, a nosotros los psiquiatras, no sé, mis colegas pueden contar su experiencia, pero a mí en mi formación nunca se me mencionó que nada de esto existía, lo cual me parece lamentable. Entonces ahora les voy a contar un poco de la terapia psicodélica y la terapia psicolítica, que es algo que les hablaba recién. La terapia, tenemos dos modelos principales de uso de psicodélicos que se dieron en el mundo. La terapia psicodélica se dio principalmente en Estados Unidos, y como les decía, está este concepto de manifestación de la mente. Pero en Europa se dio otro modelo, parecido pero no igual, que se llama terapia psicolítica, que viene como de aflojamiento del alma, y ya van a entender por qué, este nombre. En la terapia psicodélica se usan altas dosis de psicodélicos que producen una alteración en el estado de conciencia, se experimentan, se obtienen estas experiencias místicas de las que les hablaba, el ambiente es específico, hay una música particular,
no tiene el enfoque que se hace de la experiencia una base psicodinámico ni psicoanalítico, no está basado en teorías clásicas, sino que más bien en enfoques transpersonales, y la experiencia psicodélica se usa para el cambio de la personalidad. Las indicaciones más comunes fueron el alcoholismo, neurosis y pacientes con cáncer. En cambio, la terapia psicolítica, que se dio principalmente en Europa, como les decía, se usan bajas dosis de psicodélico, se basa en conceptos del psicoanálisis clásico. El estado mental que alcanza el paciente es como un tipo de ensoñación, donde puede recordar lo que ha vivido y es accesible durante el proceso terapéutico. El paciente está orientado, se comunica con el terapeuta, a diferencia de la terapia psicodélica en que generalmente no hay comunicación porque el paciente no desea, o la persona que está viviendo la experiencia no desea comunicarse, está en una experiencia interna completamente, y hay activación de recuerdos inconscientes, impulsos emocionales y los conflictos, y es muy útil para superar las defensas consolidadas, que son resistentes al tratamiento terapéutico, psicoterapéutico. La discusión del contenido se hace posterior inmediatamente a la sesión y se da en un contexto de una terapia larga. Ustedes ven acá que se realizan entre 10 a 50 sesiones. Y la indicación era en mayor parte neurosis y trastornos psicosomáticos. ¿Ok? Entonces tenemos la terapia psicodélica y la terapia psicolítica. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? No. Bien, entonces ahora vamos a ir a hablar de, les voy a contar un poco del renacimiento de los psicodélicos. Bueno, sabemos que en las últimas décadas no ha habido desarrollo, o ha habido muy mínimo desarrollo en el tratamiento de la depresión. Y también de otros trastornos. Sabemos que en adicción casi no contamos con fármacos que nos permitan ayudar a nuestros pacientes. 2/3 de los pacientes deprimidos persisten sintomáticos con los tratamientos actuales y 1/3 son resistentes a tratamiento. Un 10 a un 30% de los pacientes que están diagnosticados con depresión no muestran mejoría con antidepresivos, y entre un 50 a un 60 no se recuperan totalmente. Y muchos de los trastornos emocionales y psicosomáticos tienen raíz en el inconsciente profundo de los pacientes. Eso lo vemos, ¿cierto? Nosotros, sobre todo en adicciones, que nos damos cuenta que muchos pacientes tienen trauma y es difícil acceder a poder ayudarles a sanar en esas áreas que son muy profundas de la mente y de la consolidación de la personalidad, de la estructuración de la personalidad. Y requieren terapias, por lo tanto, que son muy largas y que por lo tanto son secundariamente muy costosas. Entonces son imperativos nuevos tratamientos. En la investigación psicodélica contemporánea, me pareció importante o interesante colocar esta tabla, porque resume un poco los estudios que han habido desde 1990, que hay como un renacimiento de la terapia con métodos modernos a través de las neuroimágenes y de los estudios clínicos. El primer estudio que se hace open label, o sea que todos los participantes y los investigadores saben lo que están usando, es en el 2006 por Francisco Moreno, en la Universidad de Arizona, que usan psilocibina para tratar trastorno obsesivo compulsivo, ¿ya? Y encuentran que hay una reducción en las escalas de síntomas. Y luego siguen estudios que se han hecho en tabaco, como ustedes ven, donde por ejemplo, este estudio me parece muy interesante, el de Johnson, donde se le dan dosis de psilocibina a los pacientes que son dependientes de tabaco, no tienen otras comorbilidades, y el resultado esperado es la abstinencia, y 12 de 15 pacientes se mantienen abstinentes a los 6 meses. Me parece muy, muy, muy significativo. Son estudios pequeños de un N bajo, pero que igual empiezan como a repetir un poco. Esto no es nuevo, estos son estudios que repiten lo que ya se había hecho, como les cuento, hasta los 60. Tenemos otros estudios en alcoholismo, también con psilocibina. En ese estudio no se encontraron resultados significativos, y se cree que fue más que nada porque se usaron dosis bajas de psilocibina. Y ya en estos estudios que vemos, bueno, este estudio del grupo Imperial College, que
usa también psilocibina para tratar depresión resistente y encuentran una reducción de los índices o sea, de los síntomas de depresión máximo a 5 semanas, también es muy importante. Y luego estudios donde se hace doble ciego, más modernos, digamos, en los cuales se ha detectado que los psicodélicos sí tienen utilidad, por ejemplo, en tratar cáncer y con comorbilidades como ansiedad y depresión. Y también en estos otros, los dos últimos también son con psilocibina. Bien, entonces aquí hay un breve resumen. No me quise centrar tanto en hablar de sustancias en particular porque me podría demorar mucho tiempo también en hablarles de esto, sino que quería como darles una visión general de que están habiendo estudios con las dificultades que implica trabajar con sustancias altamente controladas, porque estos estudios son carísimos. El hecho de que estas sustancias estén en lista 1 encarece los estudios de forma brutal. Yo tuve una conversación en Inglaterra con el profesor Nat, que es del grupo Imperial College, y él me decía que producir una dosis de psilocibina puede llegar a costar 1.500 pounds. O sea, eso es casi 1.800.000 pesos, una dosis. Y todo esto ocurre por la dificultad que hay de producción de las sustancias por ser altamente controladas. No en la parte técnica, sino que en la parte burocrática. Entonces, me pareció interesante hablar de este concepto del breakthrough therapy. No sé si lo han escuchado, pero es un concepto que la FDA le da a algunas sustancias que les permite hacer un paso más expedito para su legalización o para su aprobación. Son drogas que pretenden tratar condiciones graves y que aparentemente muestran una superioridad clínica sobre las terapias que ya están disponibles. Y la FDA en la actualidad le ha dado esta categoría a la psicoterapia asistida con psilocibina, el tratamiento de la depresión mayor. De hecho, actualmente se está realizando un estudio multicéntrico a nivel internacional, liderado por Compass. Yo estuve a punto de ingresar en ese estudio en España, finalmente no pude. Bueno, todo pasa por algo. Y también el de psicoterapia asistida con MDMA para el tratamiento del estrés postraumático, que está en fase 3, que es liderado por MAPS. ¿Okay? Entonces estas dos sustancias son las que más cercanas tenemos en la actualidad de hacerse legales. Van a ser legales primariamente en Estados Unidos, y lo que se espera es que luego vayan siguiendo legalizaciones en el resto del mundo. Pero tenemos un par de años para que eso ocurra aún. Entonces, bueno, ahora quisiera contarles un poco más específicamente de la terapia psicodélica, como la parte más terapéutica o de manos en la masa, y un poco hablar de las particularidades de esta terapia. En la terapia psicodélica colocamos una gran atención a los factores extrafarmacológicos. El ambiente que se usa es un ambiente especial, es un ambiente donde la decoración es cuidada, donde hay una música especial que juega un rol muy importante. De hecho, actualmente se dice que la música por sí misma puede inducir experiencias psicodélicas y puede conducir a la persona a través de la experiencia con la sustancia. Hay dos guías, en general un hombre y una mujer, que van a preparar al paciente y lo van a acompañar durante el viaje, durante el trip o durante la experiencia psicodélica, y le van a estar apoyando durante esta y van a ayudarle a integrar el contenido que aparezca y para poder integrarlo en su vida. La terapia psicodélica se da dentro del contexto de una alianza terapéutica y es muy importante. Perdón, María. ¿Sí? Esta no es la terapia psicodélica así como nos planteaste, como la que se inició en Estados Unidos, sino que como media psicolítica, por decir acá. Esta es psicodélica, no, esta es terapia psicodélica propiamente tal. Completo. Sí, altas dosis, experiencias místicas, personas sin posibilidad de pararse, o porque no, en general, muy introspectiva, muy interiorizada. ¿Okay? Okay. Y aquí aparece el concepto de set and setting, no sé si lo han escuchado, que se dice como en inglés, porque habla, el set y el setting habla de las condiciones que son necesarias para que se dé una terapia psicodélica, o otro concepto que es importante que no lo dije, terapia asistida con psicodélicos. Esa es como otra forma de llamarla,
que pone atención a el set, que son, digamos, la mentalidad, por decírselo en palabras simples, de la persona que está entrando en la experiencia, las expectativas que tiene, incluyendo también la parte de las características de esta persona, su personalidad, su psicopatología, por cierto, y también el estado mental que tiene en ese momento. Y el setting, que es el contexto del ambiente, o sea, como yo les hablaba, el lugar. Y aquí me pareció muy interesante esta frase que dice Dennis McKenna, que es un etnobotánico que estudia la ayahuasca, dice, que es hermano de Terence McKenna, dice, un buen terapeuta crea el set y el setting y luego se sale del camino de la experiencia, porque el verdadero maestro es la medicina. En terapia psicodélica se considera que el acompañante, el terapeuta en este caso, interviene muy poco durante la experiencia. Y ya les voy a contar un poco más de eso. En cuanto a la seguridad, me pareció importante como mencionar cuáles son las cosas en las que sí hay que tener cuidado con la terapia psicodélica. Si bien la prohibición de los psicodélicos se hizo sobre declaraciones ficticias de su potencial de daño, porque hay estudios que hablan de que los psicodélicos están muy interesantes, son de las sustancias ilegales las con menor potencial de daño, psilocibina y LSD están en la escala de daño dentro de las menos dañinas. Sí hay una posibilidad de que haya una consecuencia negativa para la persona. Son sustancias súper poderosas que son capaces de alterar la mente y por lo tanto su uso no está aconsejado en personas que no sean adultas porque se considera que la psiquis de un joven no está totalmente formada y por lo tanto no podría ser perjudicial que una sustancia de este estilo actuara en él o en ella. Entonces, los psicodélicos sí tienen riesgo de precipitar o empeorar psicosis, ¿ya? Por lo tanto, en todos los estudios se excluyen pacientes con historia de psicosis, ya sea en ellos mismos o en sus familiares de primer grado, y también se excluyen a pacientes con depresión bipolar, ¿okay? En general. Con apropiado screening, y esto es algo muy difundido en la literatura, es que estos eventos son extremadamente raros. De hecho, muchos estudios dicen que no tienen casos de pacientes que se compliquen cuando se siguen estas como reglas de excluir a estos pacientes. Y en caso de que ocurriera algo, se pueden usar benzodiazepinas y antipsicóticos atípicos como la olanzapina, que bloquea el receptor 5-HT2A, para aliviar o abortar la experiencia. De hecho, algo que no conté yo al principio, yo trabajé como psiquiatra en una intervención de reducción de riesgos en Portugal. Tuve la fortuna de que me invitaran a trabajar ahí. Esta es una organización no gubernamental que presta apoyo psicológico a personas que están bajo el efecto de alguna sustancia, que pueden ser o no psicodélicos, en contexto de un festival de música trans. Portugal tiene una decriminalización del uso de sustancias, de drogas, por lo tanto este tipo de intervenciones son legales, y en ese contexto lo que hacíamos era recibir a las personas que estaban teniendo una experiencia ya fuera desafiante o abiertamente psicótica, todo el espectro que ustedes se pueden imaginar, y lo que se hacía era acompañarlos en su dificultad, por así decirlo, y muchas veces teníamos que medicar a pacientes, pero eso ocurría cuando en general se daba que las personas habían mezclado sustancias, habían usado altas dosis y estaban en estados mentales como el SET, que hablábamos recién, no aptos para tener una experiencia de ese tipo. Además del calor, la deshidratación, la música estridente, ahí se dan cuenta de cómo el ambiente nuevamente influye para tener un pésimo resultado. Pero cuando las condiciones se controlan, como les decía, los efectos negativos son muy raros. Sin embargo, igual pueden ocurrir. Entonces, ¿cómo es la terapia psicodélica? La terapia psicodélica tiene etapas y hay un consenso general en que se da una primera etapa de preparación, donde, lo voy a explicar mejor, no anticipo nada, la preparación, la sesión psicodélica y la integración. Pueden haber varias sesiones de preparación, una sesión psicodélica y luego integración, y luego otra sesión psicodélica, por ejemplo, y luego más integración, pero básicamente se va
repitiendo este patrón a lo largo del protocolo que esté pensado para ese paciente o para ese estudio. En la preparación se considera que es muy clave para maximizar el potencial beneficioso de la experiencia. Puede ser una o varias horas o varias visitas con el terapeuta antes de la sesión. Se trabaja en general en una intención o en una pregunta a abordar durante la experiencia. Cuando es una sesión psicodélica, por ejemplo, que no se da con un terapeuta que el paciente ha conocido durante mucho tiempo, o cuando las personas incluso van a un retiro con un carácter más chamánico, siempre está la pregunta: ¿cuál es tu intención? ¿Cuál es tu pregunta? ¿Qué es lo que quieres ver? ¿Qué es lo que quieres entender de ti o aliviar? Luego se conoce el lugar donde se llevará a cabo la experiencia para que no sea desconocida para la persona. Se explica cómo se realizará la sesión, se explica un poco los tipos de experiencias que pueden ocurrir y cómo se procederá. Por ejemplo, se les dice a los pacientes que no pueden salir del lugar de donde se está haciendo la experiencia por un tema de seguridad, que no se les va a tocar al paciente a menos que él o ella lo soliciten. Por ejemplo, cuando las personas están pasando por una experiencia difícil, están con angustia, con miedo, se les puede dar la mano, pero en general el contacto es muy escaso y la interacción es mínima. Como decía recién, el paciente o la persona está en un estado introspectivo, interior, y no tiene ganas en general de comunicarse, y además que se considera que el hablar con la persona le altera la experiencia y la interrumpe. Por lo tanto, se evita al máximo. Luego la etapa de integración es un espacio ya saliendo de la sesión psicodélica en general, que no ocurre el mismo día. En general las sesiones psicodélicas se hace al día siguiente, donde se habla y se explora lo vivido, le permite a la gente desempacar lo que han experimentado y ver cómo poder integrar eso que se ha entendido o comprendido en el día a día. Se le da un sentido a esa experiencia. Los malos viajes pueden reinterpretarse como experiencias que sean positivas y que sean valiosas, pero siempre con el apoyo del terapeuta. Y las vivencias o comprensiones obtenidas durante la experiencia, cuando son bien trabajadas, permiten a los pacientes ver nuevas perspectivas sobre los desafíos que enfrentan en sus vidas. Entonces, esta es una imagen de una sesión psicodélica clásica en los protocolos actuales de psilocibina y de MDMA, como les contaba, que se están haciendo principalmente en Estados Unidos y en Europa, donde tenemos esta sala, donde hay una decoración como sobria y agradable, donde luz tenue, hay dos terapeutas, un hombre y una mujer, que están presenciando, acompañando, intervienen poco. El paciente está con audífonos, ustedes lo pueden ver ahí, con algo en los oídos, y está con antifaz. Eso se hace para favorecer esta experiencia interna. ¿Okay? ¿Cuánto dura eso? Depende de la sustancia. La terapia con psilocibina dura entre 4 a 6 horas. En general yo te diría que 4 es lo que yo he visto como... O sea, la duración de la psilocibina puede ser hasta 6 horas, pero en general dura 4. Y el MDMA, estoy con duda cuánto dura, pero debe ser por ahí mismo. Debe ser como unas 4 horas. No es menos. O sea, es bastante consumidor de recursos. Si ustedes lo piensan, tienen que estar esos dos terapeutas ahí acompañando. Pero como son los estudios, se está haciendo así, y esas son las características que ha autorizado también la FDA. Entonces, estas terapias están dentro del contexto de terapias experienciales, ¿ya? Y tienen la capacidad de generar experiencias personales significativas que pueden llevar a cambios positivos en el ánimo y el comportamiento, o transformaciones persistentes de la personalidad. Se infiere que la farmacología específica de estos compuestos, la acción en el receptor 5-HT2A de serotonina, que media la plasticidad cortical y una sensibilidad interna a los procesos endógenos y el contexto mental previo, y la influencia externa del ambiente son el mecanismo subyacente clave. Entonces, la calidad de la experiencia psicodélica es predictora de sus efectos a largo plazo. Entonces, vemos que es una experiencia a la cual se somete el paciente dentro de un contexto terapéutico, con una alianza terapéutica que va a favorecer la recuperación o el alivio de los síntomas o de su condición clínica. Entonces, un poco reflexiones finales. Bueno, yo quise
colocar una parte, unas citas del libro El viaje sanador de Claudio. Claudio para mí es mi mayor referente, yo lo considero mi maestro, es una de las personas que más me ha influido en la vida, desde el punto de vista personal y también desde el punto de vista profesional. Y este libro lo recomiendo para todos los que quieran como, tener como un acercamiento a la terapia psicodélica desde el punto de vista terapéutico. Narra las experiencias con 4 sustancias que él tuvo mientras trabajaba en la Universidad de Chile, en el Centro de Estudios de Antropología Médica, donde él entre los años 65 y 67 realizó investigaciones con psicodélicos. Claudio Naranjo se considera uno de los pioneros en la terapia psicodélica en el mundo. Y él dice, uno de los aspectos más importantes de las drogas psicodélicas, sean o no potencialmente psicotomiméticas, es que abren a la persona a influencias sutiles que pueden ser una bendición o una maldición. Si las drogas descritas en este libro llegan a ser aceptadas por la profesión médica, creo que deberían estar sujetas a algún control que asegure que son usadas por aquellos con cualificaciones psicológicas, experienciales y técnicas. Entonces habla de 2 puntos importantes que hemos mencionado, cómo estas drogas pueden llevarnos a potenciales riesgos o también a hacer una bendición, a sanarnos, y también cómo deberían estas sustancias ser altamente, o una recomendación de que sean usadas por personas altamente entrenadas por su naturaleza delicada de usar. Y encontré esta cita de Sigmund Freud, donde dice, el futuro puede enseñarnos a ejercer una influencia directa mediante determinadas sustancias químicas sobre las cantidades de energía y su distribución en el aparato mental. Puede ser que existan otras posibilidades aún no soñadas de terapia. Entonces la investigación está comenzando a indicar que el futuro de la salud mental puede estar en las terapias experienciales, y podría ser entonces que en el futuro, al buscar tratamiento de salud mental, uno vaya a recibir una prescripción, pero ya no solo de un medicamento, una terapia de conversación o de ambos, sino que se te prescriba una profunda y significativa experiencia personal. Ahí puse un poco de referencias y si alguno quiere hacer alguna pregunta. Podríamos volver al grupo. Yo más ¿Podemos que... sacar, compartir pantalla? ¿Paro? Sí. Sí. Volvamos a la galería. Yo más que una pregunta tengo como un comentario. Te agradezco la presentación, María. Está bien completa y bien clara. Yo creo que efectivamente esto de la guerra contra las drogas ha significado dejar fuera de circulación y de experimentación muchas sustancias que pudiesen ser potencialmente beneficiosas para la salud mental, digamos, ¿no? Metiendo en un mismo saco todo tipo de sustancias, digamos. Por otro lado, nosotros sabemos que hay sustancias que son potencialmente dañinas o adictivas que sí usamos, ¿no? Por ejemplo, los opiáceos, la anfetamina, en fin, las benzodiazepinas, sin ir más lejos. Benzo. Entonces, que una sustancia sea potencialmente dañina, no me parece a mí que necesariamente tenga que significar que quede excluida de su uso médico, como las que acabo de mencionar. Entonces, a mí me parece positivo que se esté experimentando de vuelta, ¿no? Después de la prohibición del año 67, que se vuelva un poco, se perdieron como 40 a 50 años de experimentación en estas sustancias. Y ahí yo he estado leyendo muchas cosas, digamos, respecto, por ejemplo, psilocibina en depresión, y bueno, la ketamina se está usando hoy día Sí. ya en Chile para el tratamiento de depresión resistente. Sí, yo creo que son herramientas interesantes que
que eventualmente estoy de acuerdo que más adelante se podrían estar usando o indicando. Ahora, sí parece bastante engorroso, ¿no? O sea, tal vez haya gente, no sé si tú misma te querés dedicar a eso, pero digamos que tirarse una sesión de 4 horas, en el fondo tenía una sesión al día, con suerte 2, digamos, ¿no? O sea, es como, y ya más encima con 2 terapeutas. O sea, en el fondo, supongo que esto tendrá que tener un rodaje y los experimentos tendrán que seguir avanzando y se irán aprobando algunas indicaciones de algunas sustancias en algunas condiciones, en alguna dosis, ¿no? Que también me Sí. parece súper relevante porque en el uso artesanal de estas sustancias, una de las cosas que nunca se maneja es la dosis. Pues. Entonces, cuando alguien se toma unos hongos o una ayahuasca o lo que sea por su cuenta, nunca sabe realmente cuánto es lo que está ingiriendo de esa sustancia, Sí. lo cual también puede tener que ver con malas experiencias o malos viajes o intoxicaciones. En fin, a mí me parece súper interesante que haya un desarrollo de esto. Ahora, para terminar, yo indicándolo como psiquiatra, siento que falta todavía harto camino. Yo siento que, sobre todo, y nosotros Sí. trabajando en un centro de adicciones, o sea, teóricamente ayudando a la gente a salir del uso de drogas, tendría que estar como muy aprobado internacionalmente el uso de estas sustancias, por ejemplo, para tratar adicciones, como para poder indicarlo sin que, no sé, pues después terminar demandado. Sí, con respecto a lo que tú mencionas de lo engorroso que es la terapia, efectivamente es así, y yo estuve en el entrenamiento que estoy haciendo en una charla con Rick Doblin, que es el fundador de MAPS, que MAPS es la organización que está liderando como la legalización del MMA en el mundo y es muy influyente, y él hablaba de cómo está mirando MAPS el futuro en relación a la legalización de estas sustancias en el mundo, y decía que efectivamente es demasiado complicado pretender tener a 2 terapeutas por una cantidad de tiempo tan larga. Es muy caro, no es eficiente, hay mucha gente traumatizada en el mundo y lo que ellos están pensando es que quizás en algún futuro puedan haber personas que acompañen a hacer la terapia, las sesiones mismas que no sean ni psicólogos ni psiquiatras, digamos, pero que sí sean indicadas por y acompañadas por, pero en la sesión misma quizás otras personas. Yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, para que se puedan indicar propiamente tal de forma legal van a pasar muchos años. De hecho, ni siquiera en Estados Unidos son legales aún. Falta todavía, pero yo creo que va a pasar. ¿Ah? Yo lo veo como muy factible, porque, sobre todo porque la percepción de la gente está cambiando con relación a los psicodélicos. A diferencia de lo que pasó antes, que se hablaba de que el LSD casi que producía daño cromosómico. No sé si ustedes se acuerdan o escucharon alguna vez ese tipo de cosas que eran sustancias que te freían el cerebro y cosas así. El discurso mediático va cambiando y eso también ayuda a que estas como transiciones sociales vayan ocurriendo. ¿Alguien más quiere comentar algo? Quería agradecerte, María, la presentación y muy breve, en honor al tiempo, como felicitar tener este tema porque, o sea, yo quiero ser más jugado que tú, en términos de que es prácticamente un hecho que esto se va a aprobar en Estados Unidos. Los estudios están muy avanzados, entonces uno puede afirmar como que ya es cosa de tiempo, porque ya está todo. Entonces yo creo que esta presentación es muy valiosa porque así... cuando esto se apruebe, que va a ser en un par de años más, le damos las noticias que se aprobó psilocibina para tal indicación, que yo creo que va a ser estrés postraumático, en tal setting, sepamos, digamos. Y va a ser así. Y obviamente van a pasar años para que llegue a Chile. A Chile llegan las cosas muy tarde. Pero yo creo que el camino a la aprobación es prácticamente un hecho. Es un hecho, es un hecho. De hecho, Rick dice que se va a aprobar en el 2023. Bueno, no lo pueden asegurar porque faltan procedimientos, pero sería legal en 2 años más. El tema es cuándo nos llega. Esa es la nueva pregunta. El mercado acá es muy chico, entonces yo creo que se va a demorar mucho. Y hay una cosa, lo que se aprueba, por ejemplo, es ese uso médico en bajas dosis, o qué sé yo, la psilocibina.
o se aprueba este uso, por ejemplo, en la terapia psicodélica en altas dosis, cuidado. ¿Qué es aquello que se aprueba? ¿O se aprueba la Lo que, medida lo que se estaría probando en Estados Unidos sería el uso de MDMA para estrés postraumático. Ellos han partido con veteranos de guerra intratables, personas que están altamente traumatizadas, que pero no responden a tratamiento. pero en este formato terapéutico de Sí, espacios en general tienen dos días sesiones. completos. El MMA no produce una experiencia, no produce un viaje interno, ¿ya? Pero sí, es este formato. Y en psilocibina es bastante similar. Y también entiendo que son 2 sesiones. En depresión resistente a tratamiento también hay estudios bastante avanzados con resultados muy buenos. ¿Podrías como explicarnos un poco más por qué en el modelo como americano, norteamericano, tiene un uso tan distinto con altas dosis y versus este otro más europeo con mínimas dosis? ¿Cómo lo ves tú eso? Uf, no lo sé, no tengo la respuesta a eso, es interesante. El otro día tuvimos una clase con Thorsten Passi, que es un investigador de psicodélicos y que ha investigado como la historia de los psicodélicos y no lo sé, yo creo que tendrá que ver con el carácter cultural. Ellos tienen una tradición de análisis fuerte imagínate, en ellos que son como alemanes, los suizos, me imagino que debe tener una influencia con la corriente más psicoanalítica. En el fondo, si lo piensas, la psicolisis, la terapia psicolítica hace que el paciente esté como conectado con lo que le pasa, observándose internamente, siendo capaz de compartirlo y analizándolo. Como que es más inmediata y el contenido es mucho más asequible. En cambio, en la terapia psicodélica hay como una desestructuración del yo y luego una reestructuración. Entonces me parece que debe tener que ver con eso, con las influencias de... estoy El teorizando, pero me paradigma. parece que tiene que ver con eso, claro, porque el otro viene desde el enfoque transpersonal. Algo Isabel que Allende haría terapia psicolítica, ¿no? ¿Quién? Isabel Allende haría terapia psicolítica. O sea, ¿Por qué? ella hace psicoterapia con psicodélico, ¿Sí? pero entiendo que son microdosis. Porque Ah, ella hace la terapia, en el fondo no tiene un viaje, sino que tiene su terapia, pero claro, creo eso que sería psicolítico, ese es psicolítico. Mm. eh, bueno, yo creo que aquí hay, esto es como un área de desarrollo muy interesante de conocer. Me parece que es un grupo de drogas que son muy distintas entre sí. ¿No? Si aquí está incluido el LSD, el MDMA, la ketamina, la marihuana. ¿Ah? Entonces, No, eh, pero no, porque como te decía, en esa clasificación de los globitos que yo coloqué, el MMA está como afuerita y la ketamina también, se consideran que no son, están pero no son. Claro, Eh, funcionales son. no tienen el mecanismo farmacológico y la experiencia que se vive con ellos no es compartida. Los que son muy primos y muy parecidos son LSD, DMT, psilocibina, ayahuasca, entre comillas. ya, ¿Ya? por Los otros ahí, son, pero no son. Y por la ahí cannabis, no, sácala. Para mí no es, y yo la he leído muy pocas clasificaciones. A lo mejor fue un error haberla colocado ahí. sacarla del Power. Voy a eliminar. sí. Sí, porque, claro, también yo agregaría que en cannabis tenemos experimentos naturales que, a propósito de muchos pacientes nuestros o mucha gente que uno conoce por la vida, que no necesariamente a eso se podría llamar, no necesariamente han sido experiencias curativas. Claro, Em, claro. Ahora, lo que yo creo que aquí se necesitaría probar es como el potencial curativo de esto, como probar con una consistencia que se vaya armando, o sea, que un potencial curativo en el largo plazo que se pueda sostener, porque
una cosa es tener una experiencia impresionante o de una experiencia muy distinta, y otra cosa, creo yo, es un cambio. Es una transformación producto de esta experiencia. Yo puedo tener una experiencia de un viaje que puede ser muy bello o puede ser muy místico y que yo puedo atesorar esa experiencia. Pero otra cosa es que eso me vaya a hacer cambiar después. Y creo que lo interesante es el efecto terapéutico, o sea, lo que yo he entendido de todo esto, que es el efecto terapéutico, más allá que el efecto del momento puntual. Sí, exacto. Es interesante lo que tú dices porque los estudios que se han hecho a nivel de grandes poblaciones que investigan qué ha pasado con usuarios de psicodélico, en Estados Unidos, por ejemplo, que tienen grandes bases de datos y saben quién ha usado qué y los pueden seguir a largo plazo, se ha visto que han hecho seguimientos de más de 15 años y ven que las personas que han usado psicodélicos marcan puntuaciones más altas en bienestar, tienen menor psicopatología, se suicidan menos. Hay evidencia de eso, hay varios estudios que hablan ya de eso. Y, claro, pero es que ahí es difícil el chequeo con variables confundentes, porque quien se atreve a una experiencia psicodélica es una persona que tiene unas búsquedas, ¿no? ¿Cierto? Claro, sí, claro, hay como un sesgo, pero ya habría como algo, no tengo el detalle si se han eliminado esos factores confundentes, pero hay algo de evidencia de eso y de todas maneras podríamos pensar que quizás hay pacientes que van a necesitar una repetición de sesiones, como ocurre con ketamina, por ejemplo, que pacientes que remiten síntomas y que van a necesitar a los 6 meses una nueva experiencia, pero aún así eso ya es mejor a lo que podemos ofrecerles hoy en día, que es a muchas veces pacientes que no responden a nada y que están crónicamente enfermos con todos los costos que eso implica. Claro, es que yo creo que hay un nicho, o sea, que tiene que ver con pacientes no respondentes y que es un sufrimiento, ¿no? Y ¿qué respuesta le puede dar la psiquiatría y la salud mental a esas personas? Y otro nicho yo creo que es muy interesante de investigar en los años venideros es el efecto que tiene los psicodélicos en personas sanas. Yo en mi investigación que hice en la tesis del LSD, como les contaba que fue en microdosis, un poco lo que me dediqué a hacer fue entrevistar a personas a través de internet, personas que tenían experiencia con microdosis del LSD, y lo que encontré fue que, es un resultado que se ha replicado en los estudios posteriores, es que las personas reportan cambios, bueno, que esto de la microdosis es muy controversial porque son personas que están usando sustancias que son ilegales, que no sabes bien la dosis, que puede haber un poco de efecto placebo, etc. Pero sacando eso, porque se ha replicado en otros estudios, pareciera que los psicodélicos sí tienen una capacidad, pareciera, no estoy diciendo que sea, o todo indica que podría ser que los psicodélicos favorezcan la disminución de la psicopatología, las personas reportan estar menos ansiosas, menos depresivas, sentirse más satisfechas con su vida, tienen un área de la creatividad y como de la concentración súper marcada que la reportan, y también como del bienestar y de la apreciación por la naturaleza, por la conexión con otros. Entonces, ahí también yo creo que hay un área de desarrollo importante de psicodélicos en personas sanas, que va a ser necesario explorar en los próximos años. Entonces yo creo que esta es un área que está recién renaciendo y no sé, a mí me alucina, yo como les decía me estoy formando en esto y sí creo que hay un potencial gigante. Oye, yo propongo que lo dejemos acá, son las 12:15. Yo tengo un par de pacientes que necesito que conversemos, etcétera. ¿Les parece? Sí. Ok. Muchas Gracias. gracias, María. María. Muchísimas gracias. Gracias. De Gracias, nada. María. Jan, tú grabaste esto, ¿no es cierto? Sí, Lo estoy grabando. sí. Saluda a la cámara, Claudia. ¿Lo puedes enviar Sí, pues, obvio. o no? Lo ¿Ya? mando Sí, por porfa.